El Código Da Vinci posee una trama bien elaborada que defiende su teoría a base de documentos y descubrimientos arqueológicos reales. ¿Cuáles son estos documentos? ¿Y cuál es la veracidad de los mismos? Bueno, según el autor de la novela y los personajes de la novela y la película, los 4 evangelios bíblicos fueron fraguados, no son confiables, y entonces se basan en los evangelios de Nag Hammadi, encontrados bastante recientemente, y en los cuales en algunos de esos evangelios que podríamos decir apócrifos se presenta a Jesús como casado con María Magdalena. A eso de 1898 se encontró uno que contenía un evangelio según María. No todos los eruditos están de acuerdo en que es un evangelio, pero sí mencionaba una María. Tampoco estamos seguros, no es específico si es María de Magdalena, es una de las Marías, pero como le identifica como una discípula de Jesús, muchos han sugerido que es María Magdalena. Uno de sus versículos menciona que Jesús besaba profusamente o besaba en forma muy cariñosa a María. Y él ha tratado de usar, tratando de martillar la palabra griega que se utiliza allí. El evangelio fue encontrado en cóptico, saídico y también más adelante 2 copias que se han encontrado en griego, que esto es evidencia de que se estaban besando apasionadamente. Pero esto no es evidencia, esto ni siquiera es evidencia circunstancial, porque está tratando de empujar el ósculo santo, el beso que se daban tanto hombres con hombres, hombres a mujeres, era menos común, pero no prueba de que había algún tipo de relación íntima entre Jesús y María. Muchos especulan, y en base a eso entonces surge toda una teoría que se fue desarrollando a lo largo de la Edad Media, y él hace muchas alusiones a eso en su evangelio, pero esa es la única fuente, un evangelio de una visión tergiversada del cristianismo. Debemos decir que estos evangelios apócrifos son de origen gnóstico. El gnosticismo difiere mucho del cristianismo original, es más bien esotérico, y por lo tanto no es confiable, y además un argumento importante es que fueron escritos entre 100 a 200 años después que los evangelios bíblicos, y hay muchas evidencias de que en verdad son evangelios apócrifos y por lo tanto no son aceptados por el cristianismo. Dan Brown también sugiere en su libro que los rollos del Mar Muerto hablan en cuanto a los evangelios en forma similar como él lo entiende de la descendiente de Jesús a través de María, ese linaje que Sophie Nouveau, esta jovencita que es detective francesa, que su nombre en griego significa nueva sabiduría, ella es parte de esta conspiración sin saberlo, porque ella es una descendiente de Jesús, pero los rollos del Mar Muerto no mencionan a Jesús, no mencionan el cristianismo, no tienen nada que ver con los evangelios. Así que la serie de documentos que él asegura aún modernos, que asegura que son fuentes fidedignas, han sido descalificados como falsificaciones o puras invenciones. Inclusive él toma el cuadro de la Santa Cena creado por Leonardo da Vinci, y él presenta como que Jesús está al lado de María, María está posándose o reclinándose al lado de Jesús. Pero expertos en cuadros del Renacimiento, un área de la cual yo no soy experto, ellos aseguran que cada vez que un joven era presentado en un cuadro, era presentado como es presentado Juan allí. Así que no es necesariamente una mujer, sino que esas características y esa forma y ese estilo era el estilo de la época. Y Leonardo da Vinci está simplemente respondiendo a los estilos de la época, no tratando de presentar una M o un tipo de cuadro o triángulo para presentar el Santo Grial. Toda esta teoría de asociar el Santo Grial
como María, siendo la que está llevando la semilla de Jesús y pasándola de hija en hija hasta de forma matriarcal hasta nuestros días, es simplemente descabellado, y ninguna de las proposiciones que él hace ni de los documentos que él presenta son serios ni son considerados como factuales. El Código da Vinci levantó una gran discusión al respecto de la relación entre María Magdalena y Jesucristo, y también sobre la veracidad de la Biblia. ¿Qué conclusiones se podrían obtener de este acontecimiento? Hubo muchos cristianos que se sintieron muy horrorizados cuando escucharon los detalles de la novela del Código de Da Vinci. Y creo que la resistencia y el ataque al Código de Da Vinci fue lo que le dio más popularidad. Yo creo que los cristianos sí deberían estar preocupados de que personas crean en teorías como las que se presentan allí. Yo creo que la solución no es tratar de debatir fuego con fuego, sino presentar el verdadero evangelio. Las ideas que se presentan allí en cuanto a inmortalidad del alma, en cuanto a sugerencias de cultos ocultos o ritos de iniciación esotéricos, todos son rechazados por el cristianismo. Lo que sí es evidencia es que las personas hoy por hoy no están leyendo la Biblia, y este analfabetismo bíblico, este alejamiento de lo que dice la palabra del Señor, ha permitido de que muchas personas crean casi cualquier cosa. Las Escrituras nos muestran a un Dios mucho más cercano, personal, con el cual podemos dialogar, el que nos habla, nosotros les hablamos. Esa cercanía con Dios yo creo que es la que Él justamente quería que nosotros tuviéramos con Él. Estas otras teorías nos llevan a cualquier otra dirección. Ahora, ¿cuál ha sido la reacción de la gente? Bueno, todo cristiano creyente en las Escrituras desecha esto. Algunos lo han hecho de manera más enérgica, algunos han deseado todas las penas del infierno para Dan Brown. Creo que esa reacción tan extrema no es necesaria. Más que nada hace falta simplemente levantar la verdad, plantear qué es lo que dice la Biblia y cómo nos conviene como humanidad el mensaje bíblico, y ver ahí a este Dios cercano que se hizo hombre, vino, se acercó a nosotros y que tenía propósitos mucho más elevados. Él no vino a formar una familia, Él vino a redimir a la humanidad. Aunque yo no pudiese probar arqueológicamente de que Jesús es Dios, sí puedo probar de que los cristianos creían y veneraban a Jesús como Dios ya en el primer siglo. No es una invención posterior del segundo siglo o del cuarto siglo, cuando Constantino une a la iglesia con el Estado. Sí podemos ver que por lo menos los testigos originales, los primeros relatos, que son las cartas paulinas, y más adelante los evangelios, los relatos de la vida de Jesús, sí presentan a Jesús como Dios, sí lo presentan igual con el Padre. La Biblia ha sido probada a través de los siglos y nadie pudo derribarla, porque la Biblia siempre ha dicho la verdad. Cientos y cientos de profecías cumplidas confirman su veracidad. Así que cualquiera sea la filosofía que nos llegue, y hoy llegan tantas filosofías diferentes y de tantos puntos de este globo terráqueo, que no tenemos que permitir que minen nuestra creencia en Jesús como el Salvador del mundo y en la Biblia como palabra de Dios.